Hoy en Derecho Romano, el legado. Esta era una institución jurídica de ineludible relevancia, cuyo estudio nos ofrece un entendimiento más rico de la concepción patrimonial y sucesoria de la antigua Roma. El legado o legatum se establecía como un mecanismo testamentario a través del cual una persona, el cuius, podría designar parte de sus bienes a ser entregados a un tercero. Esta figura dista significativamente de la hereditas o herencia en su totalidad y requiere una elucidación meticulosa para aprender su compleja naturaleza. Para adentrarnos en la intrincada estructura del legado, es esencial entender que los romanos distinguían hasta 4 tipos de legados, cada uno con características propias y un papel distinto dentro de la sucesión testamentaria. Y estos eran, empecemos por el primero, el legado per vindicationem. Este tipo de legado se caracterizaba por su inmediatez y simplicidad. El objeto del legado, sea una cosa mueble o inmueble, o un derecho como una servidumbre, pasaba directamente y de pleno derecho al legatario tras la muerte del testador. Esta forma de legado destaca por su efecto ipso iure, que prescinde la necesidad de una aceptación expresa por parte del legatario, simplificando considerablemente la transferencia de bienes. El legado per vindicationem, sin embargo, invita a una reflexión más detallada sobre el dies sedens y el dies veniens. El primero refiriéndose al momento de la muerte del testador. Este marcaba el inicio del derecho al legado, pero no en su ejecución inmediata. Y el segundo, la aceptación de la herencia por parte del heredero, constituía el evento que catalizaba la transferencia efectiva de la propiedad al legatario. Pasemos al segundo. Este es el legado per damnationem. A diferencia del anterior, el legado per damnationem creaba una obligación para el heredero de entregar el bien legado. Este tipo de legado era más flexible, permitiendo que el heredero retuviera la posesión del bien hasta que se cumpliera la condición o el tiempo establecido por el testador. Era esencialmente una deuda que el heredero debía satisfacer, y el legatario se convertía en un acreedor dentro del marco testamentario. Veamos entonces el tercero. Este es el legado sinendi modo. Aquí el enfoque cambia sutilmente. En lugar de imponer una obligación al heredero, el legatario recibe el derecho de tomar posesión de un bien específico que pertenece al heredero. Este tipo de legado esboza una relación más directa entre el legatario y el bien legado, otorgándole una autonomía mayor en el proceso de apropiación. Y para terminar, el cuarto. Este es el legado per praeceptionem. El legado per praeceptionem se singulariza por su naturaleza de preeminencia dentro de la masa hereditaria. El heredero, designado en el testamento, no solo recibe su cuota hereditaria, sino también un bien específico adicional como una suerte de primicia o preferencia dentro de la herencia. Ahora vamos a ver los sujetos intervinientes en el legado.
El análisis de los sujetos intervenientes nos lleva a considerar las dinámicas del poder y la capacidad jurídica en el entorno testamentario romano. Los herederos, sean varios o uno solo, asumían la testamenti factio passiva, comprometiéndose a cumplir con la voluntad del testador y a garantizar la entrega de los legados. Por el otro lado, el legatario, el receptor final del legado, no asumía responsabilidades más allá de la recepción del bien. La nulidad del legado podía ser el resultado de múltiples factores. Un testamento ineficaz por la falta del cumplimiento de las formalidades prescritas por la ley, la incapacidad del legatario para recibir el legado o la ambigüedad en la disposición testamentaria podían anular el legado. Además, la revocación por parte del testador o la carencia del consentimiento del legatario también constituían fundamentos para la invalidez del legado. El derecho romano, en su lógica y aplicación, revela una complejidad y una adaptabilidad que aún resuena en las prácticas modernas del derecho sucesorio. La evolución de estos conceptos y su persistencia a través de los siglos demuestra la perdurabilidad y la influencia del pensamiento jurídico romano. Esta está inscrita en la comprensión contemporánea de la propiedad y los derechos sucesorios. Los legados en el derecho romano no fueron entidades estáticas. Evolucionaron significativamente a lo largo de los periodos republicanos, clásicos y los posclásicos. Durante el periodo republicano, los legados estaban fuertemente reglamentados y su forma y ejecución requerían de procedimientos específicos. Fue en el periodo clásico cuando los legados adquirieron mayor flexibilidad, permitiendo que los testadores expresaran sus deseos con menos restricciones formales. El desarrollo jurisprudencial romano dio lugar a una interpretación más liberal de los testamentos y los legados. Los juristas romanos como Ulpiano y Paulo contribuyeron con sus opiniones y comentarios a la creación de un cuerpo de derecho más coherente y adaptativo. Por ejemplo, las distinciones entre los tipos de legados y las condiciones de su validez o nulidad reflejan un esfuerzo por acomodar las intenciones del testador y proteger los derechos del legatario. La influencia del derecho romano en las tradiciones jurídicas de los sistemas del derecho civil contemporáneo es indiscutible. Los principios fundamentales de los legados romanos se han integrado, adaptado para satisfacer las necesidades y los valores de la sociedad moderna. Por ejemplo, la distinción entre los dos diferentes tipos de legados ha informado las disposiciones actuales sobre los legados específicos, generales y residuales en muchas jurisdicciones. En la actualidad, la figura del legado se manifiesta en diversas formas, tales como los legados en fideicomisos, donde los bienes se dejan a una persona para el beneficio de otra, reflejando la naturaleza del legado sinendi. Los legados modernos también deben considerar las leyes contemporáneas de impuestos sobre sucesiones y las regulaciones que buscan evitar la evasión fiscal. La práctica del legado en el derecho moderno requiere una comprensión de los principios de equidad y justicia que se originaron en el derecho romano.
Los legados no deben ser vistos solo como herramientas de transferencia de propiedad, sino como instrumentos que reflejan la voluntad del testador y respetan los derechos de todos los involucrados. En el ámbito práctico, los legados pueden llevar a disputas legales si no están claramente especificados en el testamento. La claridad y la precisión son fundamentales para garantizar que la voluntad del testador se cumpla según lo previsto y que los legatarios reciban lo que se les ha prometido sin litigios innecesarios. El estudio del legado en el derecho romano es más que una indagación histórica. Es un diálogo con el pasado que informa nuestro presente jurídico. Cada tipo de legado, cada sujeto interveniente y cada causa de nulidad que hemos examinado refleja la profunda sabiduría y complejidad del pensamiento jurídico romano, que continúa siendo relevante en la práctica legal moderna. En nuestro próximo segmento abordaremos la donación y su interacción con el concepto del legado, completando así nuestro entendimiento integral de la sucesión y los mecanismos de transferencia patrimonial en el derecho romano y su legado perdurable.